Capítulo 4. La Dama de Hierro. 5 años después me senté con las piernas cruzadas en una pequeña habitación que había alquilado para la noche. Mi armadura estaba apilada en una mesa cercana, mientras que mi martillo de guerra yacía sobre mis piernas. El arma era mi centro, y con ella firmemente agarrada, me concentré en mi interior. Habiendo realizado esta pequeña rutina cientos, si no miles, de veces, me tomó solo unos instantes localizar mi alma. O al menos supuse que era mi alma, pues no había muchos libros sobre el tema y todos los que había logrado encontrar hasta ahora eran falsos. Basándome solo en mi experiencia como mago de vuelo, deduje que el contenedor que contenía mi mana era mi alma. Y había sido dañado. Hace 5 años, era un objeto maltratado y destartalado que apenas tenía fuerzas para sostenerse, pero ahora las cosas eran diferentes. Medía casi 2 metros, aunque, por alguna razón, seguía sintiéndome bajo. Además, gané masa muscular sin apenas esfuerzo y dominé todo lo que me proponía en poco tiempo. Aprendí todos los idiomas que conocí, creando un repertorio de más de 30, a los que se sumaron unos 40 dialectos regionales. Me tomaba solo unos minutos aprender si el idioma era nuevo, o segundos si se trataba de otro dialecto menor. Yo era, sin duda alguna, una especie de superhumano. Aunque desconocía quién me había construido ni por qué. Y, en efecto, alguien había creado este cuerpo. Eso lo supe desde el principio. Había demasiadas señales de manipulación como para que mi existencia no fuera más que artificial. También tuve la clara sensación de ser una clavija cuadrada en un agujero redondo. Esta forma mortal no era para mí, ni para mi alma. Mis habilidades surgían en oleadas, y mi crecimiento, a rachas, con arranques y paradas abruptas. Me había adaptado a este cuerpo, al igual que él a mí, pero aún no habíamos alcanzado el equilibrio completo, incluso después de 6 años. Además, me confundía que mi creador no hubiera remediado el daño que había sufrido mi alma. Ser décimo había golpeado mi espíritu con un bate de béisbol, y el tiempo que pasé en esos infiernos gemelos no había sido benévolo conmigo. Quizás mi diseñador no tenía la tecnología, o quizás simplemente pretendía que sanara como lo hizo, lentamente y con el tiempo. Para entonces, casi me había recuperado por completo. Mi alma herida ya no retenía el maná como un colador retenía el agua. Extendí una mano e intenté construir la matriz para un simple hechizo de llama, y aunque pude realizar esos cálculos sin la ayuda de un orbe, el hechizo no se materializó. Al intentarlo una segunda vez, descubrí que aún no había descubierto qué fallaba con mi lanzamiento. Pues, a pesar de que mi maná se mantenía firme y mi alma estaba casi curada, no podía activar mis hechizos, al menos no del todo. Algo seguía frenándome, dejando que mi magia chispeara y llameara al azar, sin lograr nada útil. Era casi como intentar encender una vela en medio de una tormenta de viento. Fallaba la mayor parte del tiempo, solo para recibir una repentina ráfaga de luz que duraba apenas unos instantes. Mi magia finalmente reaccionaba a mi llamado y se encendía, para extinguirse 1 o 2 segundos después. Fue frustrante, pero a estas alturas ya me había acostumbrado al fracaso y ni siquiera podía enfadarme, al menos no de verdad. Tenía reflejos sobrehumanos, una fuerza superior a la de cualquier hombre vivo, y mis años de mercenario me habían permitido adquirir la habilidad necesaria para luchar con eficacia. Aún así, habría preferido mi rifle, pero el martillo de guerra que yo mismo había forjado al menos no requería munición y casi ningún mantenimiento. Ignorando el doloroso anhelo que me invadía cada vez que pensaba en mi fiel arma, volví la mirada hacia mi interior. Al examinar mi alma una vez más, llegué a la conclusión de que tenía algún límite. Necesitaría un detonador para romper ese techo de cristal, aunque no tenía ni idea de cuál podría ser. Quizás solo necesitaba más tiempo, o quizás aún no había alcanzado la habilidad necesaria. En cualquier caso, me conformaba con estudiar mi alma y esperar poder descifrarla con el tiempo. Con mi introspección concluida por el momento, dejé que la meditación terminara y mis sentidos volvieran por completo a mi cuerpo. Apenas tuve tiempo de levantarme cuando oí que llamaban a la puerta. Me pregunto quién podrá ser, pensé en voz alta. Berea me moví de un pie a otro, con una bolsa de oro apretada contra el pecho.
Mi chal era casi demasiado cálido, pero mantuve la tela que me cubría los hombros, temerosa de que me vieran. Nunca había tenido tanto dinero, pero esa no era la única razón por la que estaba preocupada. Estaba a las puertas de la Dama de Hierro, la mercenaria más temida y brutal de todas las tierras conocidas. Abundaban las historias sobre su destreza en combate, pero pocas hablaban de su presencia fuera del combate. Solo me quedaban historias de terror contadas en susurros, cuando no había nadie cerca. Ya lucharan junto a la Dama de Hierro o contra ella, todas hablaban de una mujer tan implacable como el hierro de su armadura. Entré, ordenó la voz firme y profunda del ocupante de la habitación. Mi mano se dirigió al pomo antes de darme cuenta de lo que hacía. La orden me conmovió más rápido de lo que mi mente era capaz. Pensé en correr, en desechar por completo este plan absurdo, pero sabía que no podía. Ella me había reconocido, lo que significaba que retirarme ya no era una opción. Intenté respirar hondo para calmarme, y aunque el esfuerzo fue en vano, abrí la puerta de todos modos. Al asomarme, vi la temible figura legendaria a pocos metros de distancia, con la cabeza entre las vigas. Sus penetrantes ojos azules se clavaron en mí de inmediato, y por un instante, creí sentir una presencia extraña en el fondo de mi mente. Esa extraña sensación pasó rápidamente, dejándome allí de pie, estupefacto, con la mirada fija en la fría e impasible mirada de la Dama de Hierro. Mientras la observaba, me di cuenta de que, a pesar de todas las historias que me habían contado, esta despiadada mercenaria parecía casi normal, más o menos. Vestía un sencillo quitón gris, de la talla adecuada para alguien más alta que las murallas de esta misma ciudad. Me hizo preguntarme cuánta tela se habría empleado en la creación de la prenda, ya que su pecho empequeñecía el mío por un orden de magnitud. ¿Vas a hablar o te quedarás ahí desvistiéndome con la mirada?, ladró la Dama de Hierro. No. Solo estaba mirando y. Me pregunté, tartamudeé, con la lengua repentinamente gorda e inerte mientras mis mejillas se erguían de vergüenza. Estás perdonado, mercader, declaró la Dama de Hierro, señalándome con desdén. Ahora dime por qué estás aquí. Me tragué mis nervios e hice lo que me pidió, mientras al mismo tiempo trataba de no pensar en lo lindo que era su cabello corto y dorado. Me llamo Veroea y, como habrás deducido, soy comerciante, murmuré con torpeza. Y esperaba contratarte. Eso explica la bolsa de oro que llevas apretada en el pecho, retumbó la Dama de Hierro. ¿Sí? Casi grité, extendiendo los brazos. Como sabéis, el invierno pronto pasará y las incursiones del oeste pronto comenzarán de nuevo. La Dama de Hierro cruzó sus brazos sobre su pecho y me miró impasible. El peso de su atención apenas me permitía mantenerme en pie. Y quería tu ayuda. Me refiero a tus servicios para defender mi aldea, concluí, con las manos temblando tanto que el oro tintineó con fuerza en su bolsa. Por favor, manténlos a salvo. Están justo en la frontera y me temo que no sobrevivirán a la primavera. La Dama de Hierro me miró fijamente durante varios segundos más antes de arrebatarme la bolsa y abrirla. En el momento en que su atención se desvió de mí hacia el contenido, sentí que se me quitaba un gran peso de encima y, por primera vez desde que entré en la habitación, pude respirar con normalidad. Esto es mucho oro, murmuró la Dama de Hierro. Ese sí. Espeté, aferrándome al dobladillo de mi estola con tanta fuerza que se me pusieron blancos los nudillos. Eres el mejor después de todo. Esto es más de lo que un solo comerciante de tu calibre podría producir en un plazo razonable, señaló la Dama de Hierro, señalando mi ropa. A menos que lleves estos harapos como disfraz. Yo, tragué saliva. Llevo un tiempo ahorrando. Probablemente esto sea el fruto de un año entero de trabajo para un comerciante de tu talla, sin contar los gastos, insistió la Dama de Hierro, entrecerrando los ojos. ¿Qué no me estás contando? Yo, intenté mentir, decir lo que me habían dicho, pero no pude mentir en su presencia. Era como si una fuerza me detuviera la lengua, impidiéndome decir nada más que la pura y simple verdad. El tirano. Sus hombres vinieron a verme, dijeron que sabían de mi situación y que el propio Damecos había contribuido a tus honorarios, balbuceé, sin poder evitar soltar todo lo que sabía. Me dijeron que estabas aquí y que eras el mejor.
la dama de hierro continuó mirándome fijamente, el peso de mi vergüenza crecía hasta que sentí que mis rodillas comenzaban a debilitarse y luché por mantenerme en pie. Aceptable, concluyó finalmente la dama de hierro, con el rostro relajado. Como castigo por mentirme, me ayudarás a ponerme la armadura. Una vez hecho esto, me acompañarás a tu aldea. ¿Entendido? Ese sí, mi señora, balbuceé sin pensar. Bien, ahora dame la pieza del pecho, ordenó la dama de hierro. Agarré el enorme trozo de acero solo para descubrir que era completamente incapaz de levantarlo. Disculpas. Olvidé lo débiles que son ustedes, murmuró la dama de hierro. Entonces agarró el enorme trozo de acero entre dos dedos y lo levantó por encima de mi cabeza. Intenté disimular mi asombro, pero no pude evitar quedarme boquiabierto ante su fuerza titánica. Háblame de esos hombres que contribuyeron a mis honorarios, exigió mientras le colocaba el pectoral. ¿Por qué es tan varonil? Pregunté, solo para taparme la boca inmediatamente con ambas manos y abrir mucho los ojos. Sin embargo, la dama de hierro no pareció molesta e incluso se rió entre dientes ante el comentario. He visto cómo tus libros representan a las guerreras, y me repugna, explicó. Una armadura que exagera ese aspecto del cuerpo femenino reduce la durabilidad de la pieza y atrae la espada del enemigo hacia el centro de la figura. Aumenta la probabilidad de que un golpe de refilón se convierta en un golpe mortal. Ya y veo, murmuré. Es una cuestión de vanidad, muy similar a lo que hacen los hombres y su amor por la bragueta, bromeó la dama de hierro, dedicándome una pequeña sonrisa irónica. Son bastante tontos, ¿no? En efecto, ahora háblame de estos hombres y, ya que estás, pásame esa gorguera, pidió la dama de hierro, solo para poner los ojos en blanco cuando me costó descifrar qué era la gorguera. Es la cosa del cuello. Sé cierto, murmuré, tomando la armadura como me pidió y llevándola. Fueron educados, pero firmes. Insistieron mucho en que te contratara, aunque no entendí por qué. ¿No preguntaste? Lo intenté, pero simplemente dijeron algo vago sobre una entrevista antes de cambiar de tema, respondí. Interesante. Pauldrón, por favor. Siguiendo su dedo, agarré la pieza de armadura y se la entregué. ¿Cómo pudiste permitirte todo esto? Pregunté, un poco atónito por tanto acero puro en un solo lugar. Sí, supongo que llevo una fortuna en metal, ¿no? Reflexionó la dama de hierro en voz alta. Es curioso. Pensaba que no conocías los secretos de la metalurgia debido al predominio del bronce, pero no, en realidad era carísimo. Brazalete, cota, brazales y guanteletes, por favor. Parpadeé como un buro. Lo del brazo. Sí, exclamé, acercando cada una de las piezas que ella señaló en orden. Para responder a tu pregunta, mis servicios son muy solicitados últimamente, continuó la dama de hierro, colocando cada pieza en su lugar con movimientos diestros que denotaban una profunda experiencia. Y no es que tenga nada más en que gastarlo todo. Mejor invertir en mí misma, ¿no? Por supuesto. Absolutamente, solté. Sabía que lo entenderías. Siendo comerciante, continuó la dama de hierro. Partes de la pierna, por favor. Asentí y agarré lo que me pidió. ¿Te importaría apretarme estas correas? Mis brazos no son lo suficientemente largos, preguntó la dama de hierro, señalando una suelta que sobresalía entre sus omóplatos. Sí. Enseguida respondí, ajustándolo bien y asegurándolo. ¿Te parece bien? Muy bien, gracias, comentó. El cumplido fue pequeño, pero por alguna razón me sentí más ligero después de haberlo escuchado. Casco, por favor, pidió la dama de hierro. Una vez más obedecí y le entregué el enorme casco, ligeramente cuadrado y con ranuras de visión tan estrechas que me pregunté cómo podía ver a través de ellas. Gracias, Veroea. Fuiste de gran ayuda, ofreció la dama de hierro. De nada, señora, respondí, haciendo una torpe reverencia. Toma esa bolsa y camina conmigo, exigió la dama de hierro, señalando una bolsa de provisiones cerca de la puerta. Tenemos mucho que discutir. Sí, mi señora.
Enseguida, mi señora, respondí de inmediato, mientras una sonrisa se extendía lentamente por mi rostro. Con mis miedos apaciguados y mis preocupaciones desaparecidas, finalmente me permití considerar la posibilidad de que mi aldea sobreviviera sin ser asaltada. Una parte de mí seguía aterrorizada por este monstruo de metal y músculos que caminaba a mi lado como un coloso animado, pero esa voz se apagaba cada segundo. A pesar de haberle dado suficiente dinero para contratar a toda una compañía de mercenarios, no me arrepentí. Ella nos salvaría, lo sabía. La dama de hierro, ¿por qué tu gente permanece tan cerca de la frontera? Pregunté, mirando a la mujer bajita y delgada que era mi jefa y guía. Estás tan cerca de Pinerius. ¿Seguro que temes sus incursiones anuales? Sí, lo hacemos, pero me temo que los ancianos de la aldea son tercos. Creen que la alianza entre las 3 tribus de los Epinerius será efímera. Por eso no necesitan mudarse, respondió. Se han mantenido unidos bien desde que comenzaron su unión hace 10 años, respondí. Suspiró. Lo sé, y he intentado decírselo, pero se niegan a entrar en razón. Cada año, afirman que este es el año en que la alianza se derrumba y Episión, Nerside y Misios toman caminos separados. Eso no parece probable, señalé. Su sistema de triunvirato quizá no sea el más eficiente, pero es más efectivo que el de los déspotas solitarios que gobiernan la mayor parte del mundo. No entiendo. Olvídate de lo que dije, descarté. Aunque es bastante interesante que hayan logrado sobrevivir tanto tiempo, considerando que son dueños del páramo. Me negué a mencionar que su territorio también abarcaba los pozos, aunque no la aldea sin nombre donde me había refugiado hacía más de media década. Mi madre dijo que fue gracias a los sabios de los Misios que se mantuvieron unidos, aunque mi padre no estuvo de acuerdo e insistió en que fue la manada de Gotle que criaron los Nerside, que fue como sobrevivieron, ofreció Veroea. Los Gotle eran caballos de paso firme con rasgos caprinos y, por lo general, bastante incómodos de manejar. Eran buenos animales de carga, aunque solo los bárbaros del oeste lograron entrenarlos para la caballería. Sin embargo, no había descubierto cómo lo conseguían, y ese hecho me irritaba enormemente. No me gustó no saber algo que debería ser obvio. ¿Pero no es acaso la gran cantidad de Episions lo que hace posibles estas incursiones anuales? Insistí suavemente. Supongo que cada uno de ellos está obligado a sustentar el conjunto mayor, razonó. Ahora la verdadera pregunta es ¿por qué el Ochos no tiene guarnición en su pueblo? Pregunté. Es muy sencillo, respondió Veroea. Producimos poco y ya se nos ha advertido que nos movamos. A estas alturas, estoy bastante seguro de que el tirano se ha cansado de defender a un grupo de necios que no están dispuestos a abandonar sus árboles en los límites de sus tierras. Una decisión cruel, pero que puedo entender. La vida de sus hombres no puede malgastarse sin miramientos, pensé en voz alta. Aún no me convence. ¿No deberíamos estar recibiendo al menos algo de protección? Si no, ¿para qué servían nuestros impuestos? Comentó la chica, solo para hacer una mueca. Por favor, no le digas a nadie que dije eso. Tu secreto está a salvo conmigo, susurré, guiñándole un ojo a la joven para tranquilizarla. Debió alegrarse mucho al oír eso, porque a Veroea se le iluminaron las mejillas y rió emocionada para sí misma. Ignoré la extraña reacción y miré hacia adelante, contemplando el paisaje y reflexionando sobre lo que había aprendido. El tirano que reclamaba estas tierras intentaba matarme. Era la única respuesta lógica. Había añadido tanto oro al caldero porque pretendía robarme el dinero de mi cadáver. Bueno, no me rendiría tan fácilmente, y si creía que un par de salvajes del páramo me vencerían, se lo esperaba. La dama de hierro caminé por el huerto con pasos lentos y lánguidos, mientras mi mente divagaba al igual que mi mirada. Los árboles eran grandes y daban frutos rojos y blancos cubiertos de docenas de diminutas puntas afiladas. Tenían buen sabor, pero el esfuerzo necesario para quitar las espinas, y todas las semillas, mantenían baja su demanda. Con un poco de crianza selectiva, podrían llegar a tener algún valor, pero requerirían manipulación genética directa o cientos de años de cultivo minucioso.
Una moneda de cobre por tus pensamientos, mi señora, ofreció Veroea. Parpadeé, casi había olvidado que ella caminaba a mi lado debido a que estaba tan absorto en mis pensamientos. Estaba pensando en tus frutos con cuernos, respondí, señalando los árboles. Es una pena que sean tan difíciles de comer. Son bastante sabrosos, aunque un poco ácidos. Me disculpo por mi mala cocina, se apresuró a ofrecer Veroea. No, tu cocina estuvo bien. Pienso más en cómo, si estas frutas crecieran sin espinas ni semillas, serían mucho más útiles, concluí. Ah, sí, mi abuelo dijo algo parecido. Al parecer, los que cultivaban sus padres eran más pequeños y con espinas duras como el hueso, comentó Veroea. Interesante, entonces el trabajo ya ha comenzado, murmuré, solo para detenerme y aclararme la garganta. Reflexiones aparte, ¿cómo está la moral en la ciudad? Es bueno. Tu presencia inspira confianza. Excelente. Mis pasos se ralentizaron al borde de una arboleda, y mi mirada se posó en un pequeño fuerte de madera construido al abrigo de una pequeña depresión de tierra. Era sencillo, poco más que una caja cuadrada con varias plataformas elevadas desde las que los defensores disparaban. También había un cobertizo que ofrecía cierta protección contra las flechas si fuera necesario, y la puerta era ancha y robusta. Varios hombres de la aldea seguían trabajando en ella, apuntalando huecos en las murallas o cavando un pequeño terraplén alrededor del exterior. Con unos 2,5 metros de altura, las murallas no resistirían a una fuerza decidida, ni siquiera a una equipada con escaleras de asedio. Sin embargo, no iba a luchar contra un ejército organizado, sino contra un grupo de asaltantes con la disciplina de un grupo de niños. Me sorprende que hayamos podido construir algo tan grande en solo 1,5 semanas, exclamó Veroea. No pude resistirme a fruncir el ceño ante la cosa. Mi mirada entrenada detectó media docena de puntos débiles en las paredes primitivas. Servirá adecuadamente, murmuré. ¿Lo desapruebas? Presionó Veroea. Si no me hubieran necesitado para fabricar ballestas y entrenar a su gente en su uso, esto sería una fortaleza, en lugar de una choza de madera, escupí, señalando la empalizada del fuerte. Bueno, apreciamos sus esfuerzos por fabricarnos nuevas armas, susurró Veroea. No se puede evitar, dije con un suspiro. Al menos estará listo para cuando lleguen. ¿Están aquí entonces? Sí, dije simplemente. El huerto, así como la aldea anexa, se encontraban en el fondo de un valle sorprendentemente profundo. Una de las pocas tierras verdes que he encontrado, con vegetación por todas partes, salvo un pequeño claro al borde del valle. Aunque estaba a muchos kilómetros de distancia, podía ver claramente docenas de pequeñas figuras moviéndose por la zona, atando sus monturas y estableciendo un campamento base. En efecto, dije. Han acampado donde supuse que estarían y no hacen ningún esfuerzo por ocultar su presencia. Estoy seguro de que, al anochecer, verán sus fogatas desde aquí. Eso es y muy atrevido de su parte, murmuró Veroea. Tienen confianza, comenté. Saben que este lugar es pequeño y está mal defendido, así que no han hecho ningún esfuerzo por ocultar su presencia. ¿Crees que atacarán esta noche? Susurró Veroea nerviosamente. No, respondí, negando con la cabeza. No tienen motivos para pensar que estemos preparando defensas, y no descubrirán nuestro pequeño fuerte hasta que entren en él, debido a la vegetación. Todavía no estoy segura de este plan, mi señora, murmuró Veroea. ¿Qué te preocupa? Pregunté levantando una ceja. ¿Qué pasa si rodean el huerto y se dirigen directamente al pueblo? Son demasiado confiados para eso. Dudo que siquiera envíen exploradores, descarté. Y si lo hacen, que así sea. Tu gente estará a salvo, y aunque pierdan sus hogares, no perderán la vida. Supongo. No te preocupes, empecé, agarrando el hombro de la mujer y dándole un ligero apretón. Estaré aquí para protegerte. Por supuesto. Nunca dudé de ti ni por un segundo, mi señora. Bien, ahora reúne al resto de los combatientes y lleva a los que no puedan luchar a los sótanos. Tenemos que estar listos para la batalla cuando salga el sol, ordené. Ese sí, señora. Enseguida, señora.
La chica salió corriendo como una exhalación, con una mirada salvaje en el rostro y un paso frenético. Era un poco extraño verla tan motivada, pero simplemente lo atribuía a que su aldea estaba en peligro. Desvié mi atención de mi improvisado asistente y me dirigí hacia el lejano campamento que se estaba construyendo con vistas al valle. Eran muchos, posiblemente varios cientos, en lugar del pequeño grupo de asalto que supuse que vendría. Mi confianza flaqueó un poco al notar que había una cantidad excepcional de jinetes entre ellos. Claramente, algún comandante novato había dirigido un ejército entero hacia mí, sin duda ansioso por un blanco fácil antes de adentrarse en Lochos. Me pareció probable que sus fuerzas fueran principalmente reclutas, ya que los veteranos incursores no estarían interesados en un objetivo tan insignificante. Tuve que detener esta línea de pensamiento rápidamente, ya que no quería hacer demasiadas suposiciones basándome en casi ninguna información. 30 o 300. Da igual, murmuré, alzando mi martillo de guerra al hombro. Morirán igual. Capítulo 5. La dama de hierro ante mí, el sol se asomaba por el horizonte y comenzaba a ascender hacia el cielo. A mi lado, Veroea se balanceaba de un pie a otro, esforzándose por ver lo que yo miraba. A lo lejos, observé cómo la fuerza de casi 600 hombres partía como una columna enorme y singular. Sin exploradores ni jinetes. Están en formación de desfile, murmuré para mí mismo, tamborileando con los dedos contra la cabeza de mi martillo de guerra. Tenías razón. No se van a esperar esto en absoluto, respondió Veroea, con un tono ligeramente confuso. ¿Puedes ver el futuro? Ja, no, me reí entre dientes. Eso lo haría más fácil, pero me temo que simplemente soy muy bueno planeando. Eso es quedarse corto. Me volví hacia la joven. Regresa y asegúrate de que los demás estén listos. Ah, y recuerda, tu trabajo no es matarlos a todos ni siquiera ayudarme, solo detener a quienes me superen, repetí. ¿Estás segura de que estarás bien ahí fuera sola? Preguntó Veroea. Sin ánimo de ofender, pero no necesito ayuda, dije. Veroea parecía querer decir algo importante, pero entonces se le enrojecieron un poco las mejillas y echó a correr hacia el fuerte. Me pregunté por un momento qué habría querido decir, pero rápidamente aparté ese pensamiento de mi mente. Recogí mi gran yelmo, lo dejé caer sobre mi cabeza y, con unos rápidos movimientos, lo aseguré. Entonces miré las aproximadamente 30 lanzas clavadas en la tierra a mi izquierda, con los mangos alzados, esperando a que las agarrara. Arranqué del suelo el más cercano, le quité un poco de tierra a la punta y esperé a que el enemigo se acercara. No tardé mucho en establecer contacto visual. La larga columna de asaltantes apareció a la vista unos minutos después. La mayoría portaba escudos redondos y lanzas o espadas, y vestía armadura de cuero o bronce. Algunos solo llevaban una sencilla camisa de tela o lino, del color de su clan. Los que cabalgaban a lomos de un gotle vestían de azul, mientras que los soldados de infantería vestían de rojo. Solo vi a 4 de púrpura, y todos estaban apiñados alrededor de un hombre de aspecto importante que caminaba en medio del grupo. Yo esperaba que desfilaran como un aristócrata francés para poder eliminarlos a distancia, pero tal como estaban las cosas, simplemente había demasiados hombres entre ellos y yo. A una cuadra de distancia, parecieron darse cuenta de que algo les estorbaba, pues se detuvieron de golpe. Luego, tras un momento de silencio, un par de jinetes de gotle salieron al trote delante de su grupo, uno de ellos ligeramente por delante del otro. Sin embargo, no los dejé ir muy lejos, pues no quería arruinarles todas las sorpresas que les tenía reservadas. ¡Alto! Ya casi está. Grité. Se quedaron allí un momento, considerando ignorar mi orden, pero finalmente cedieron y se detuvieron. Al observarlos más de cerca, noté que el líder era alto, de hombros anchos y la cabeza cubierta de cabello castaño y rizado. Tenía una mirada penetrante y en la mano, sujeta con desdén, sostenía una lanza con punta de bronce. «¡Salve!», gritó en su propio idioma. «¿Por qué nos bloquean el paso?». «Porque me pagaron por ello», respondí. «¿Entonces eres un mercenario?», insistió, abriendo un poco los ojos, sin duda sorprendido de que hablara su raro dialecto nercidiano oriental.
Asentí. Bien. Entonces, ¿qué te parece una generosa oferta del 30% del botín? A cambio, solo tienes que hacerte a un lado, declaró, con una amplia sonrisa de confianza en su rostro. Fue una oferta generosa, lo que significaba que tenían al menos alguna idea de quién era yo. No puedo hacer eso, le grité. Mis honorarios ya están pagados y no me arrepiento de ningún trabajo. Qué lástima, respondió, con un tono que indicaba que sabía que esto pasaría. ¿Tienes alguna canción que nos gustaría cantar en tu funeral? Qué atrevido de tu parte asumir que puedo morir. Eso pareció desconcertar al menos al asistente del mensajero, aunque el líder se limitó a sonreír levemente. Lo tomaré como un no. Prepárate, mercenario, nos veremos en el campo en un momento, exclamó. La pareja me dedicó entonces un breve pero respetuoso saludo y trotó de vuelta a sus filas. Pensé en clavarle mi lanza en la espalda, pero matar al mensajero era propio de un bárbaro, y yo era un ser humano civilizado. Ahora, al reincorporarse a su pequeño ejército, ya no era mensajero y, por lo tanto, presa fácil. Lancé la lanza con todas mis fuerzas, describiendo un arco que recorrió toda una manzana de la ciudad antes de impactar en el costado superior izquierdo del hombre con la fuerza suficiente para derribarlo de su montura. Cayó hacia adelante, se cayó de la silla y cayó al suelo, muerto justo después de haberle comunicado a su comandante que no me iría. La conmoción del repentino ataque recorrió sus filas, y antes de que pudieran reaccionar, lancé el siguiente. Tras atravesar el esternón de un hombre y el pecho de su compañero, ambos cayeron juntos, sumando 2 más a mi cuenta. El tercer disparo dio en el blanco con tanta fuerza que su cabeza estalló como una uva bajo la pezuña de un ganso. El siguiente fue ligeramente desviado, pero aún así le cortó el brazo a un hombre y siguió avanzando, cercenando la pierna de otro soldado justo por encima de la rodilla. Seguí lanzando lanzas una tras otra. Mi puntería solo me llevó un par de segundos ajustarla antes de disparar. Apunté principalmente a los jinetes, ya que eran uno de los pocos objetivos que aún representaban una amenaza para mí. No una gran amenaza, claro está, pero al menos lo eran más que los soldados rasos, que representaban una amenaza tan grande como el trigo para un trillador. Para cuando mis proyectiles empezaron a escasear y el ejército enemigo empezó a avanzar, había matado o herido gravemente a 36 hombres, el 80% de los cuales montaban un ganso al morir. El número de jinetes era escaso, pero aún quedaban 28 con vida, y eran 28 de más. Por suerte, habían llegado a la primera serie de trampas, y sus animales pisaron los abrojos embarrados que había dejado en el camino. Despedazado de sus monturas por sus animales doloridos y aterrorizados, vi como un hombre caía de bruces contra otra de las pequeñas pirámides metálicas puntiagudas, muriendo al instante. Otro esquivó un abrojo y chocó contra su compañero, haciéndolos caer al suelo. Varios se desviaron del camino principal con la esperanza de flanquearme, pero fueron alcanzados por una trampa de pozo y una tabla de clavos que colgaba de detrás de un árbol cercano. Su impulso se debilitó, los que venían después fueron más cautelosos y fueron recompensados con una lanza en la cara. Reducidos a una velocidad casi de arrastre, se convirtieron en blancos fáciles. Reducidos a un solo dígito, su moral parecía estar a punto de quebrarse, solo para que sus líneas se reforzaran con una oleada de hombres que cargaban tras ellos. Para mérito de su comandante, no entraron a ciegas, y al frente había un muro de guerreros con escudos que avanzaban con rapidez pero con cuidado. Los hombres que los seguían apartaron mis abrojos a toda prisa, casi acabándolos todos antes de que yo me moviera para detenerlos. Pateé una estaca clavada en el suelo a pocos metros de mí, y la cuerda atada a ella salió despedida hacia el huerto con la fuerza de un disparo. Se oyó un crujido titánico y luego un estruendo cuando un enorme tronco se desplomó desde el dosel y golpeó el muro de escudos lateral. 4 hombres murieron en el impacto, mientras que otros 3 cayeron al suelo. Uno de ellos cayó de bruces en una trampa de pozo y terminó empalado en una estaca. Con la retaguardia expuesta, lancé mi última lanza al pecho del hombre que supuse lideraba ese escuadrón en particular. Casi de inmediato se envió otra oleada, y 2 equipos recibieron órdenes de flanquearme. Uno a cada lado.
Casi sentí lástima por los que se habían separado del grupo principal, ya que la mayoría de las trampas que había construido ni siquiera estaban en el camino, sino en el huerto. No seguí su avance ni tomé nota de sus muertes, pues mi mirada estaba fija en los hombres que atacaban mi posición. Sin reparar en el peligro, se lanzaron, sorteando las trampas ya activadas y, ocasionalmente, cayendo de bruces en las que no lo estaban. Esta vez, hubo poca coordinación, ya que la mayoría de los asaltantes eran lo que equivalía a reclutas mal armados. Todos vestían de rojo y empuñaban armas de calidad inferior a la media, con el propósito de servir de escudos de carne para los que los perseguían. Alzando mi martillo de guerra, caminé hacia ellos a grandes zancadas, con mis pasos retumbantes como el retumbar de los tambores de guerra. Al verme cargar de cabeza contra ellos, la mitad de la masa de hombres se giró e intentó huir, mientras que los demás seguían adelante. El resultado fue una maraña de cuerpos que los convirtió en presa fácil de mi martillo. Un barrido de derecha a izquierda hundió el pecho de un hombre, destrozó el brazo de otro y envió a un tercero volando hacia el huerto. Di un paso adelante e invertí el golpe, hundiendo la cabeza de 2 hombres antes de aplastar la columna vertebral de un tercero. De nuevo di un paso adelante y de nuevo invertí el golpe, derribando a un promedio de 3 a 6 hombres con cada barrido. Mis ataques eran poco elegantes, incluso primitivos, pero no necesitaba sutileza ni mucha habilidad en ese momento. Con la presión de los cuerpos acercándose, necesitaba matar a tantos como fuera posible, y esta era simplemente la mejor manera de hacerlo. Para cuando terminé de despejar el revoltijo de hombres vestidos de rojo, la verdadera amenaza se hizo evidente. Incursores acorazados, equipados con lanzas más largas y comandados por alguien con verdadera experiencia, emergieron de detrás de sus camaradas vestidos de rojo. Desafortunadamente para ellos, avancé más rápido de lo previsto y seguí mi impulso directo hacia su línea. Al bajar el martillo, el arma se estrelló contra el escudo de mi primer enemigo, que resistió milagrosamente el ataque, aunque el brazo y la cara del hombre no tenían la misma resistencia. Cayó de lado, dejando solo a un enemigo entre el líder del grupo y yo. Me encargué de él lanzándome hacia adelante y asestando una patada en su pecho blindado. El golpe lo envió de vuelta a un pozo de púas a unos 4,5 metros de distancia. El líder no esperó a que atacara y lanzó un golpe brutal a mi cabeza, pero yo era mucho más rápido y le di un golpe en el brazo con mi martillo de guerra, destrozándolo. El golpe tuvo tanta fuerza que el hombre giró 180 grados, dejándome la espalda expuesta. Un martillazo a 2 manos en la nuca le reventó los sesos por la nariz y le hizo salir los ojos como si fueran pequeños misiles. Con sus soldados desorganizados, caí sobre ellos como si fueran una manada de liebres de esquisto heridas, destrozando escudos y derrumbando armaduras con cada golpe. En apenas unos segundos, estaban muertos o moribundos, eliminando este siguiente obstáculo de mi camino. No tuve mucho tiempo para disfrutar de la pequeña victoria, pues la siguiente masa de enemigos avanzaba hacia mi posición. Tuve tiempo justo para posicionarme cuando la siguiente ola me golpeó. Para entonces, habían logrado despejar o neutralizar mis trampas, incluidas las del huerto. Esto significaba que en tan solo unos segundos estaría completamente rodeado, aunque eso no importaba. Venid, perros. Espeté. Venid y morid. Avancé a grandes zancadas, blandiendo mi martillo en amplios arcos, matando a varios hombres con cada ataque. La horda de asaltantes me apretaba, con la intención de aplastarme. Aunque pronto descubrirían lo ineficaz que era esa estrategia. Mi alcance era considerable, y la longitud de mi arma lo hacía aún mayor. Aunque tenían lanzas de igual alcance, era difícil nivelar armas tan rebeldes mientras el combate cuerpo a cuerpo era tan caótico. Algunos lograron apuñalarme, pero sus ataques rozaron mi armadura, incapaces de atravesar las placas de acero con las que me había cubierto. Uno logró colarse entre las placas y clavarse en mi brazo, pero la herida era superficial y ya estaba cicatrizando. Una y otra vez, avancé sin disminuir la velocidad ni vacilar. Incluso cuando los cuerpos empezaban a acumularse, mi cuenta de bajas alcanzó los 3 dígitos, y la batalla se prolongó durante largos minutos.
Simplemente no tenían la coordinación necesaria para acorralarme, ni armas lo suficientemente potentes como para perforar mi armadura constantemente. Algunos se me escaparon y escaparon hacia el fuerte, pero no llegaron muy lejos antes de que los aldeanos los abatieran con disparos precisos. Confiando en la seguridad de mi aliado, abandoné mi posición y comencé a avanzar. Sin embargo, mis enemigos se habían acostumbrado a mi posición prácticamente estática y los tomó por sorpresa cuando contraataqué contra su masa. Mis botas aplastaron huesos y destrozaron órganos, convirtiendo el suelo ensangrentado en un cenagal sombrío que frenó a mis enemigos, pero no a mí. Al avanzar hacia ellos, su ya desmoralizada moral empezó a resentirse, y pude ver cómo varios de la horda de asaltantes se dispersaban, corriendo a ciegas hacia el bosque. Sin embargo, quienes huían no eran asunto mío. Ese era un honor reservado solo para los pocos enemigos que aún me quedaban. Algunos hombres valientes, leales o quizás insensatos intentaron frenarme y fueron destrozados bajo los estruendosos golpes de mi martillo. Sus guerreros más fuertes cayeron, y casi 3/4 partes de ellos murieron o agonizaron en el camino, su cohesión completamente destrozada. Se gritaron órdenes y se dieron órdenes, pero para entonces, ya no había posibilidad de detener la derrota. Viendo lo que se avecinaba, observé cómo el comandante huía a lomos de un Gothle, con su guardia de honor a su lado. En cuestión de segundos, los pocos asaltantes que quedaban habían huido, abandonando a sus camaradas, así como sus armas, mientras corrían como locos lejos de mí. Murmuré. Mejor le cortamos la cabeza a la serpiente, no sea que lo intente de nuevo después de conseguir refuerzos. Con un plan en mente, cambié mi agarre justo debajo de la cabeza de mi martillo de guerra y salí disparado hacia el huerto. Pasé junto a soldados asustados y desconcerté a jinetes de Gothle en mi carrera, pero no les presté atención. Mi intención era abatir a alguien un poco más importante que un recluta mal entrenado que apenas sabía luchar. ¿Qué demonios fue eso? Grité por encima del hombro, mirando hacia el camino donde más de la mitad de mi ejército yacía muerto o moribundo. No lo sé, comandante, tartamudeó uno de mis guardias de honor por encima del estruendo de los cascos. Esa debe haber sido la dama de hierro, murmuró otro. ¿Qué? Creía que era un mito, respondió el segundo soldado, deteniéndose para animar a su joven a ir aún más rápido. Una historia para asustar a los expósitos. Ella es muy real, luché contra ella hace años, y aunque era un enemigo aterrador, no tenía ni la armadura ni el tamaño que tiene ahora, murmuró el líder de mi guardia, un hombre mayor y canoso que había participado en numerosas incursiones a lo largo de los años. No importa, grité. En cuanto volvamos al campamento, recogeré mi tienda y me retiraré. Dejaré todo y a todos los demás. En cualquier otra circunstancia, mis hombres habrían cuestionado semejante orden, quizá incluso insinuado que era un cobarde, pero ahora no dijeron nada. Una sombría aceptación se cernía sobre mi grupo de jinetes mientras regresábamos al campamento. El sangriento ritual que mi tío había organizado para alistarme en el ejército se había arruinado, y ahora no me quedaba más remedio que huir. Huir y rezar a todos los dioses del cielo para que la dama de hierro no me matara antes de que mi tío tuviera la oportunidad de despellejarme vivo por mi fracaso. Señor, el campamento está justo ahí adelante. Me animé y por un momento me atreví a creer que sobreviviría ese día. Entonces la vi. Ataviada con una armadura de placas empapada de sangre, era lo suficientemente alta como para mirarme a los ojos incluso a lomos de mi espada. Los cuerpos cubrían mi campamento. Las siluetas de mi retaguardia, muertas, servían de macabro tapiz para lo que había sido un lugar de celebración la noche anterior. Sostenido en alto por una enorme mano enfundada en una malla, estaba el jefe de la retaguardia, balanceando las piernas en un intento desesperado por liberarse. La enorme mujer no pareció notar sus patadas y, con un apretón, redujo el cráneo del hombre a papilla, y su cadáver decapitado cayó al suelo. Descartado como si hubiera sido poco más que un trozo de carne, levantó su martillo y avanzó hacia mí, con la mirada fija en mí. Sus ojos ardían como antorchas gemelas de brillante fuego azul. Su luz abrazaba mi mente y cantaba en mi alma. Mátala.
Grité, incapaz de controlar el tono de mi voz. Mi guardia de honor, siempre leal, obedeció, aunque tanto ellos como yo sabíamos que no habría victoria en esta batalla. Sus vidas serían aprovechadas con sabiduría, o al menos eso me dije mientras esforzaba mi gotle para galopar a toda velocidad hacia casa. Sin pensarlo dos veces, dejé atrás tanto el botín recogido hasta el momento como mi dignidad, aferrándome a la esperanza de escapar de esta situación. Los segundos se convirtieron en minutos, y el valle había empezado a desvanecerse en la distancia. Lenta pero seguramente, sentí que mi confianza comenzaba a regresar. El camino era llano, seco y vacío. Esto era perfecto, me dije. Entonces, algo redondo me golpeó en el hombro con tanta fuerza que me derribó de la montura. Caí al suelo con fuerza, rompiéndome algo en el hombro y luego algo más en la pierna. Cuando finalmente me detuve, estaba tumbado boca arriba, con mi caballo aún corriendo hacia el oeste, completamente ajeno a que su jinete se había ido. Gimiendo de dolor, luché por levantarme. Busqué a tientas mi espada, pero no encontré la hoja que buscaba, sino la cabeza de mi antiguo guardia de honor. Eso fue lo que me impactó, murmuré con tristeza. Maldije mi mala suerte y estaba a punto de intentar ponerme de pie cuando, de repente, una sombra cayó sobre mí. Mi cuerpo se congeló, mi aliento se convirtió en barro y se me pegó a la garganta mientras el hielo corría por mis venas. Sabes que siempre he considerado que los asaltantes son bastante dignos de lástima, comentó con una voz extrañamente humana. ¿Qué? Grazné, mientras mis ojos traicioneros se dirigían hacia donde la dama de hierro se cernía sobre mí. Si simplemente dedicaras los recursos que habrías usado para desplegar este ejército a la minería, la artesanía y la agricultura, obtendrías un retorno de la inversión promedio mayor que si hubieras atacado a tus vecinos, continuó. Además, tendrías la ventaja añadida de no molestarlos. La miré fijamente, con la boca abierta y una expresión confusa en mi rostro. ¿Para qué me molesto? Es imposible que un simplón como tú entienda las complejidades de la economía de mercado, ni siquiera las más básicas, murmuró la enorme mujer con decepción. Lo último que pasó por mi cabeza antes de que me matara fue darme cuenta de que sabía exactamente cómo se siente una hormiga antes de ser aplastada bajo su talón. La dama de hierro mientras regresaba a la ciudad, limpié los fragmentos de cráneo y el cerebro de mi martillo de guerra con un paño que guardaba en el casco. Con el arma casi limpia, la dejé en una presilla del cinturón y me pasé la mano limpia por el pelo. Estaba sudoroso, asqueroso y completamente empapado en sangre de saqueador. La vid de medio seca se pegaba a todo. Tengo muchas ganas de darme un baño, murmuré. Ojalá Veroea no se olvide de que estoy ahí otra vez y me pille sin querer. Esa chica a veces es muy olvidadiza. Mis esperanzas de darme un buen baño caliente y quizás algo de beber se desvanecieron en cuanto vi a un grupo de soldados esperándome cerca del fuerte. Vestían los colores del ochos, negro y gris, y charlaban con los aldeanos, que habían abandonado la seguridad de las murallas. Por alguna razón. Saludos, y bien encontrado, saludó el mayor del grupo, un hombre de aspecto anciano y canoso que tenía el rango de capitán, a juzgar por su casco de crin de caballo. Salve, respondí, aunque me detuve a unos pasos de distancia, con la mano apoyada en la cabeza de mi martillo. Veo que las felicitaciones están a la orden del día, continuó, aparentemente indiferente a mi evidente sospecha. Entrecerré los ojos y observé su apariencia, memorizando cada detalle. Su barba era casi negra, aunque tenía algunas canas esporádicamente. Ya fuera en la cara o en la cabeza, estaba perfectamente peinado y cuidado. Su armadura era casi negra, con algunas franjas grises que indicaban su posición. Iba equipado con una espada corta y un escudo redondo, aunque guardaba el arma en su vaina. Tenía el porte de un hombre que había visto muchas batallas, y aunque curtido por la guerra, no era tan áspero como otros que había conocido a lo largo de los años. Sus hombres eran en su mayoría reclutas nuevos, de rostro fresco y entusiasta, y me miraban con admiración más que con miedo. En resumen, concluí que era improbable que lo hubieran enviado allí para matarme. O eso, o pretendía envenenarme o matarme mientras dormía. Ninguna de las cuales funcionaría.
Por cierto, tienes mi agradecimiento, insistió. Mi señor finalmente cedió y envió hombres a reforzar el valle, pero habría sido demasiado tarde si no hubieras mantenido la línea. Hice más que mantener la posición, respondí. El comandante enemigo ha muerto y sus fuerzas se han dispersado. No volverán hasta dentro de un año, aunque dudo que vuelvan en algún tiempo. Te dije que ella ganaría, susurró Veroea, con una sonrisa vengativa en su rostro. Me alegra haberme equivocado, declaró el capitán de la guardia, extendiendo la mano. Por cierto, me llamo Aristón. No tengo nombre, porque aún no he alcanzado la edad en que se puede tomar uno, respondí simplemente. Espera, ¿cuántos años tienes? Murmuró con tono confundido. 6, respondí, ignorando la mirada desconcertada en su rostro. Acepté la oferta y le estreché la mano, con cuidado de no aplastarle los dedos, pero manteniéndome firme. Un apretón de manos firme, pero no demasiado agresivo, era mi estilo personal, e incluso en mi primera vida, había dominado esa estrategia. «Qué buen agarre tienes», comentó Aristón, señalando mi martillo. «Ya veo cómo logras sujetar esa cosa enorme». Resoplé con desdén y no dije nada. ¿Te importaría si charlamos en un lugar un poco más privado? Tengo una oferta que hacerte, preguntó Aristón, mirando expectante a Veroea. Podrías usar el fuerte. Todos ya regresaron con sus familias, respondió mi improvisado asistente. Excelente. Vamos. Lo observé por un momento antes de asentir con la cabeza. Me devolvió la sonrisa y se dirigió al fuerte, mostrándome la espalda. Me sorprendió un poco que se dejara tan vulnerable, pero quizá formaba parte de su juego. Quizás todo era para crearme una falsa sensación de seguridad y que uno de sus hombres pudiera apuñalarme por la espalda cuando no mirara. Entonces empezó, sentándose en un tocón que había quedado en el patio del pequeño fuerte. Sobre esa oferta. Déjame adivinar, no puedo negarme, respondí. ¿Qué? Ah, sí, supongo que podrías si quisieras, aunque no sé por qué rechazarías la oportunidad de unirte a la corte de Damecos, murmuró con una expresión extraña en el rostro. Espera, ¿qué? Sí, me envió aquí para invitarte. Mira, tengo la carta por aquí, respondió el guardia. Tras una breve búsqueda en sus diversos bolsillos, sacó un fino trozo de papel encuadernado con el sello de lacre del tirano gobernante de Lochos. Lo acepté y, con cierta inquietud, lo abrí, casi esperando que saltara alguna trampa nociva. Sin embargo, no ocurrió tal cosa, y encontré una carta sencilla y corriente escrita por alguien con una caligrafía extraordinaria. Querida dama de hierro. Te escribo hoy para ofrecerte un puesto en mi corte. Necesito un guerrero capaz como tú. Además, he oído que eres un artesano experto. Me intriga y espero conocerte pronto para que podamos hablar más sobre los detalles. Ah, y por si la perspectiva de fama, poder y gloria no te basta, he incluido la cantidad que estoy dispuesto a pagarte al año, además de una generosa prima por firmar como muestra de buena fe. Esos son y muchos ceros, me susurré. Tuyo, Damecos. Por un momento me quedé sentado allí, demasiado aturdido para decir una palabra. No te preocupes. Empaqué nuestras cosas mientras estabas buscando a ese hombre, agregó Veroea. Gracias, eso es muy útil, murmuré. Entonces, supongo que estás interesado, insistió Aristón. Necesitaría saber más antes de comprometerme con algo, pero sí, estoy interesado, respondí de mala gana. Excelente, recogeré nuestras cosas y regresaré en un momento, mi señora, exclamó Veroea. Espera, espera. ¿A qué te refieres con nuestras cosas? La interrumpí, agarrándola del codo. Creía que te quedabas aquí. El trabajo está hecho. Le cedí mi negocio a mi hermano menor. Nunca fui muy buena comerciante. Sinceramente, he hecho un mejor trabajo como tu sirvienta, declaró Veroea, y su tono jovial se desvaneció, reemplazado por una mirada de temor y aprensión. A menos que prefieras que no siga sirviéndote. Y pensándolo bien, era una cocinera excelente y preparaba uno de los mejores tés que he probado en mi vida.
Mientras tanto, yo nunca había logrado dominar el arte de la cocina y siempre parecía estropear algo al intentar preparar mis propias bebidas. Además, había estado a mi lado durante las últimas 2 semanas, cumpliendo mis órdenes con diligencia, sin quejarse ni dudar. Además, era agradable a la vista. Supongo que siempre y cuando a mi potencial empleador le parezca bien, respondí finalmente. No veo por qué no. El domicilio que te asignaron es lo suficientemente grande para varias concubinas, comentó Aristón. Ella no es mi concubina, dije con seriedad. Ah, disculpas. Parece que mi intento de humor no ha tenido éxito, murmuró Aristón encogiéndose de hombros. Veroea debe haber estado tan molesta como yo por la sugerencia, ya que su cara estaba roja como un tomate y se mordía el labio inferior con mucha fuerza. ¿Nos vamos?, sugerí. ¿No te quedas para el banquete de la victoria?, preguntó Aristón, arqueando una ceja con curiosidad. No. Ya recibí mi paga. No necesito nada más, dije. Entonces, por supuesto. Podemos irnos de inmediato, dijo Aristón. Espera un momento. Enseguida vuelvo con nuestras cosas, exclamó Veroea antes de salir corriendo. Fruncí el ceño profundamente, sin estar seguro de si acababa de tomar la peor decisión de esta vida o la mejor. Capítulo 6. La Dama de Hierro. Empezaba a oscurecer cuando llegamos a un pequeño río a pocos kilómetros del valle. Para entonces, maldecía mi decisión impulsiva de evitar cualquier fanfarria innecesaria que pudiera haberme ganado con mi victoria, pues apestaba fatal. La sangre, el cerebro y los trozos de órganos desmenuzados hacía tiempo que se habían escurrido en grietas innombrables, haciendo aún más incómoda la larga marcha de regreso a la civilización. Afortunadamente, la fuente de agua que pronto encontramos era fresca, relativamente profunda y cristalina. En pocos minutos, casi toda mi armadura estaba limpia, al igual que yo, aunque aún quedaba mantenimiento por hacer. Los guanteletes tenían muchos puntos de articulación delicados que requerían una limpieza minuciosa, y una vez hecho esto, tendría que secar mi armadura con cuidado. El óxido era una preocupación constante para mí, y dudaba en usar el aceite de pulido que guardaba debido a su precio y rareza. ¿Puedo hacerle una pregunta, mi señora?, intervino de repente Veroea. Casi había olvidado que ella me había estado lavando la espalda hasta ese momento. Ya lo acabas de hacer, respondí sintiéndome descarado. Supongo que sí, ¿qué tal unos cuantos más entonces? Disparé, subteniente, me mordí la lengua, resistiendo el deseo casi instintivo de usar el nombre de mi anterior asistente. Adelante, Veroea. ¿Por qué llevas el pelo tan corto?, preguntó Veroea con curiosidad. Dicen que un cabello dorado como el tuyo es señal del favor de los dioses. ¿Por qué no lo llevas más largo? Chasqueé la lengua, irritado. Si está relacionado con los dioses, creo que me lo afeitaré por completo. No, no debes. Eso sería un crimen, exclamó Veroea, agarrándome los hombros. Es broma, descarté. Pero respondiendo a tu pregunta, si fuera más largo, estorbaría el casco. Supongo que es razonable, murmuró, sonando ligeramente derrotada por alguna razón. Veroea se quedó en silencio durante varios largos momentos, con sus manos aún apoyadas sobre mis hombros. Continúa, le animé. Veo que tienes más preguntas. Adelante, hazlas, insistí. Me preguntaba por qué llevaban tanto papel en sus maletas, murmuró Veroea tímidamente. Disculpen mi curiosidad, pero cuando iba a buscar sus trapos para secar, no pude evitar fijarme en ellos. Es una afición mía, respondí tras una breve pausa. No he podido resistirme a diseñar e inventar una gran variedad de cosas. Aunque todavía no me he establecido en ningún sitio el tiempo suficiente para darles vida, tengo la esperanza de que eso cambie pronto. ¿Por qué no lo has hecho ya? Si no te importa que te pregunte, añadió Veroea apresuradamente, volviendo a lavarme la espalda, aunque esa parte de mí ya estaba limpia desde hacía tiempo. Para que mis inventos tengan impacto, debo tener autoridad. También debo tener poder institucionalizado, comencé, dando voz a pensamientos que llevaban años rondando en mi cabeza.
Para empezar, debo asegurarme de que el robo de mis diseños sea imposible. Este mundo ya tiene suficientes oligarcas. Además, no basta con que se construyan mis sistemas de riego, sino que deben ser adoptados ampliamente, si es posible, y eso requiere influencia y dinero. Dos cosas que pronto podré tener en gran excedente, añadí en voz baja. No te tomé por un granjero. Yo tampoco, murmuré con franqueza. Es una pasión reciente, que surgió de repente, como mi deseo imperioso de construir y diseñar. En cualquier caso, espero adoptar estas nuevas aficiones por completo en cuanto pueda dejar el martillo. ¿Y qué más has inventado? Todo ese papel no puede ser solo para un sistema de riego. Tienes razón, tarareé. Tengo diseños para unos baños públicos. Varios puentes, una bomba de agua mejor, armas de fuego sencillas, instrumental médico y, lo más importante, un bolígrafo de verdad. ¿Qué hace que una pluma sea apropiada? Una pluma elegante, murmuró Veroea con curiosidad. Uno con tintero propio y no con estas plumas que son tan populares en este planeta, repliqué, con una risita. Pero basta de eso. Háblame de ese tal Damecos. Aparte de que es un político de renombre, sé poco de él. Supongo que está bien, murmuró Veroea, tamborileando con los dedos sobre uno de mis anchos hombros. Ella sin duda era un poco más susceptible que mi antiguo asistente. No sabía mucho sobre él antes de convertirme en comerciante, ya que su gobierno ha tenido poco efecto en la vida tan cerca de la frontera. Aunque Damecos nos bajó los impuestos, comentó Veroea. Eso es bueno. El viejo tirano hizo aún menos por nosotros y exigió más. Damecos también ha librado menos guerras, aparentemente satisfecho con su territorio y manteniéndose principalmente a la defensiva, continuó Veroea. También ha sido muy amigo de los comerciantes, reforzando las rutas comerciales y asegurando nuevos mercados para nuestros productos. Eso es muy bueno, murmuré. Demasiado bueno, pensé. Conocía demasiado bien el tufo de la propaganda. Eso es todo lo que sé, la verdad. Disculpen si no les sirve de mucho, pero nunca les presté mucha atención a ese tipo de cosas, comentó Veroea. Está bien, dije, levantándome del río y chapoteando hasta la orilla donde deposité el guante. No puedo esperar que lo sepas todo sobre la política local. Me giré y encontré a Veroea mirándome con los ojos abiertos y llenos de asombro. Estaba a punto de ofrecerme cubrirme la desnudez cuando, de repente, soltó 3 palabras absolutamente desagradables, aunque fue la última la que me llenó de asco. Eres una diosa. No lo soy, intervine de inmediato, acercándome a ella y fulminándola con la mirada. Sé que puedo ser diferente a ti, pero te prometo que sí soy humana. No un dios, ni siquiera una especie de semidios, sino una persona, ¿entiendes? Soy una persona, igual que tú. Veroea asintió en silencio y su rostro se sonrojó. Bien, murmuré, relajando los hombros al disiparse mi ira tan rápido como había surgido. Bueno, pues. Será mejor que terminemos con nuestro asunto aquí rápido, no sea que los hombres se pongan nerviosos y empiecen a espiar. Aristón es un hombre de honor y un soldado de buena reputación. Él no haría eso, desestimó Veroea. Puede que sí, pero el resto de sus miembros quizá no sean tan decentes, añadí. Durante mi primera vida, quizá nunca fui tan grosero como para espiar a las chicas durante la excursión escolar anual a las termas locales. Después de todo, eso iba contra las reglas. Aunque sabía que muchos de mis compañeros lo hacían. Denunciarlos a la maestra puede que me haya ganado la ira de los demás chicos, pero era lo correcto. Por el momento, no tenía mucho de qué preocuparme, ya que estábamos prácticamente resguardados del observador casual gracias a la espesa vegetación y las amplias orillas del río. Sin embargo, como cualquier defensa, podían ser penetradas si el atacante poseía conocimientos y habilidad considerables. Con la diligente ayuda de Veroea, me puse la armadura en un santiamén. A ella le llevó aún menos tiempo vestirse, ya que solo llevaba un sencillo quitón con unas mantas de viaje y una capucha para protegerse del frescor de la tarde. Una vez vestidas, la miré y estaba a punto de preguntarle si estaba lista para moverse, pero noté que algo no iba bien. ¿Estás bien?
Pareces decepcionado, señalé, notando que, por alguna razón, miraba fijamente mi peto plano y sin rasgos distintivos. Está bien, dijo Veroea, pasando junto a mí. Con un encogimiento de hombros, me reuní con ella y regresé al lugar donde los hombres ya deberían haber instalado el campamento. La dama de hierro. El resto del camino de regreso a Lochos fue relativamente tranquilo, nuestra marcha prácticamente sin interrupciones. Nos detuvimos brevemente para reabastecernos, pero ese fue el único desvío que me permití. Durante los varios días de viaje, entrené con los hombres y los vencí. Incluso entrené un poco con Veroea, aunque pasé la mayor parte del tiempo intentando que aprendiera a sostener una espada sin cortarse. Una tarea que, admito, me costó, ya que esa chica es la persona más torpe que he conocido. Además de ser extrañamente agresiva, se lanzó a un ataque salvaje apenas minutos después de aprender a empuñar una espada. Aún así, por alguna razón, me sentí bien enseñando. Me recordó un poco a mi época en la academia de oficiales, aunque no fui tan duro con Veroea como con los soldados que una vez estuvieron bajo mi mando. Para empezar, no había volado su dormitorio después de que no se prepararan a tiempo. Veroea era un civil después de todo. Sin embargo, entrenarla no fue mi principal preocupación durante nuestro viaje, sino más bien reunir información. Quería saber más sobre Damecos y, aunque ciertamente había oído hablar mucho de él, aún no sabía qué pensar de él. Todo era tan adulador. Era mejor que el tirano anterior en todos los sentidos, lo cual era propaganda o prueba de que el gobernante anterior era un imbécil. En cualquier caso, mis suposiciones previas parecían bastante absurdas en retrospectiva, a pesar de que aún no había llegado a una conclusión sobre el hombre en cuestión. Al final, decidí que simplemente necesitaba conocerlo y descubrir si era tan inteligente como sus soldados lo pintaban. Nos detuvimos ante las puertas de la ciudad, con la mirada fija en la amplia y angulosa barrera que se cernía sobre nuestro pequeño grupo. Reconocí de inmediato el punto más débil de las enormes puertas, aunque me guardé esa información por el momento. ¿Se encuentra bien, mi señora? Tiene el ceño fruncido, susurró Veroea. Estoy bien. Solo que hace tiempo que no vengo por aquí, comenté. ¿No te gusta la gente? Preguntó Veroea. No me gusta ninguna persona ni ningún grupo en particular. Con suerte, evitaremos el distrito del templo por completo, así no tendré que encontrarme con él ni con nadie de su calaña, murmuré. Todo bien, aunque vamos adelantados, comentó Aristón. Si quieres, podemos aprovechar para comer algo y relajarnos en el mercado. Yo invito. Eso suena aceptable, concluí, harto ya de las primitivas raciones de viaje con las que habíamos estado subsistiendo hasta entonces. Milcíades, antiguo suboctio de la 97ª Gran Compañía de Lochos y actual capitán de la Gema Tiranis, no estaba teniendo una mañana agradable. La noche anterior había estado llena de la juerga de borrachos que se espera de los señores de alta cuna de Lochos. Lo que significaba que se había hecho tarde, se había vuelto un alboroto y había resultado en que al menos un miembro de la pequeña nobleza fuera echado a la calle a una hora intempestiva. Damecos, señor de Lochos y tirano de Olimpia, estaba sentado desplomado en un diván, atendido por sus sirvientes. Uno permanecía obedientemente cerca con un plato de comida, aunque todos, incluido él, sabían que el tirano no comería nada esa mañana. Otro permanecía no lejos, rellenando su copa con agua fría cada vez que la vaciaban. Lo cual era frecuente. El propio tirano parecía haber resistido relativamente bien los acontecimientos de la noche, lo cual no era de extrañar dada la frecuencia con la que bebía. Su corona de hierro, parecida a agujas de pino, descansaba ladeada sobre su cabeza casi calva, contradiciendo el horrible cambio de imagen que insistía en hacerse. Su quitón púrpura real, recién lavado, olía tan intensamente a lavanda que podía olerlo con claridad desde el otro lado de la habitación, probablemente para disimular el hedor que persistía en su aliento. Los dos cetros dorados, distintivos de su cargo, descansaban cerca. Las varas habían sido olvidadas temporalmente por su dueño. Casi parecía más redondo de lo habitual, lo cual era una hazaña impresionante considerando que ya era bastante ovoide.
Sus rasgos tenían cierta agudeza, como su nariz prominente, y sus ojos azules, muy juntos, seguían siendo penetrantes a pesar de que el hombre aún tenía bastante resaca. Todavía no puedo creer que haya enviado esa carta, murmuró Damecos, principalmente para sí mismo. ¿Cuál, mi señor? Pregunté. El de la dama de hierro, por supuesto, replicó Damecos, arrebatando la copa a medias y bebiendo de un trago. Lo había olvidado por completo hasta anoche, cuando me dijeron que la habían visto en compañía de mi guardia en una de las aldeas bajas, a solo unas millas de la ciudad. ¿No son buenas noticias? Pregunté con genuina curiosidad. Recuerdo que estabas muy emocionado ante la perspectiva de tener, ¿cómo lo dijiste? Ah, sí, una mujer de hierro gigante que pudieras usar para destruir a tus enemigos. Hablaba por hablar, gruñó Damecos, aunque no había veneno en sus palabras. ¿Quién no querría los servicios de alguien así? Sería una excelente guardaespaldas, aunque temo que tus depredaciones la distraigan, señalé. Me hieres, capitán de la gema Tiranis, murmuró Damecos con tono derrotado, agarrándose el corazón con la mano. ¿De verdad crees que iría tras una mujer así? Arqueé una ceja. Bien, admito mi curiosidad. Aunque solo hasta cierto punto, comentó Damecos. Sabes tan bien como yo que mis preferencias son otras. Cabello largo, rasgos claros y manos pequeñas, declaré. Me conoces demasiado bien, viejo amigo, rió Damecos, enderezándose un poco. Dime, al menos mi escriba se esforzó por traducir mis divagaciones a algo más apropiado. Creo que tu escriba hizo precisamente eso, y además lo hizo bastante bien, respondí. Omitió cualquier mención de tu deseo de verla apalear hasta la muerte a ese idiota de Manamarcos con ese pomposo bastón que siempre lleva consigo. Bien. Bien, murmuró Damecos. El tirano aceptó otra copa de agua, aunque bebió un sorbo en lugar de tragar su contenido como si acabara de llegar de las tierras baldías de ceniza del sur. Me pregunto por qué ni usted ni el escriba me detuvieron, o al menos no enviaron la carta hasta el día siguiente, preguntó Damecos, removiendo el contenido de la copa de latón. No es la primera vez que dicto una carta así estando demasiado ebrio. Admito que sentía curiosidad y albergaba la esperanza, no tan secreta, de que aceptara el puesto, admití de buena gana, consciente de que mi señor descubriría cualquier engaño que intentara. En cuanto al escriba, creo que temía por su vida, dado lo ocurrido con su predecesor. Vamos, ese desastre no terminó tan mal, dijo Damecos con desdén. Simplemente lo despedí. Sí, desde una catapulta, señalé. Damecos se detuvo a mitad de un sorbo y se rió entre dientes. Ah, eso explica qué era esa mancha roja en los muros del palacio, murmuró Damecos. Recuérdame que recompense de alguna manera a este nuevo escriba. Parece tener tacto e ingenio. Al menos lo suficiente de ambos para no tomarme en serio cuando me quejo de los deseos nocturnos de mi esposa. Se hará. Bueno, ya basta de estar en el sofá, espetó Damecos, levantándose del sofá y presionándose la parte baja de la espalda, haciéndola crujir con fuerza. ¿Qué deberes requieren mi atención esta mañana? Adopus de Cardis llegará en breve para discutir su propuesta de acuerdo comercial, respondí de inmediato. Eso hizo reflexionar a Damecos y me di cuenta de que una idea le había venido a la mente. Espera un momento. Si la dama de hierro viene, quizá ese patán haga algo más que hacerme perder el tiempo con charlas ociosas y bebiendo mi vino, murmuró Damecos, mientras se rascaba la barbilla lampiña, sumido en sus pensamientos. Si nuestra dama de hierro es la mitad de buena que dicen, quizá sea capaz de vencer al campeón de Cardis, y aunque no lo sea, al menos podría ahorrarme el salario que le prometí borracho. Si así fuera, casi valdría la pena la inversión, señalé. Ojalá que así sea. Podría haber contratado un ejército por esa cantidad, declaró Damecos. El hombre de repente sonrió y se volvió hacia sus sirvientes. Traed los quesos pesados, ese vino tinto seco que tanto le gusta a Adolfo, y ese laúd que le gustaba la última vez que estuvo aquí, ladró Damecos. Si nuestro campeón está cerca, no necesito perder el tiempo. Una idea excelente, mi señor. Creo que será más que suficiente para el campeón de Cardis, proclamé.
Solo dices eso porque lo desprecias después de que te venció en la arena la primavera pasada, lo instó Damecos. No voy a negar que espero con ansias ver a Ortraxes en su lugar, admití. La dama de hierro. El sol de la tarde caía con fuerza sobre el mercado y quienes estábamos allí, aunque por suerte habíamos conseguido una pequeña carpa donde comer. La comida era aceptable, aunque un poco simple, compuesta principalmente de carne asada en espetones, así como una mezcla de frutos secos y frutas deshidratadas, similar a la mezcla de frutos secos de mi primera vida. Sin embargo, solo uno de estos vendedores servía comidas preparadas, y la mayoría de los puestos intentaban vender sus productos crudos a los transeúntes. Había evitado las grandes ciudades, reticente a llamar demasiado la atención, al menos mientras forjaba mi reputación y forjaba mi armadura. Ahora que estaba aquí, recordé por qué había insistido tanto en quedarme en las pequeñas comunidades rurales y las ciudades-estado más pequeñas. Me están mirando, murmuré enojado, mirando fijamente a un hombre que casi tropezó y dejó caer su producto por mirarme con tanta atención. Creo que es tu armadura, comentó Aristón con diplomacia. Después de todo, llevas a la espalda un metal que vale un rescate real. No creo que sea eso en absoluto, declaró Veroea. Es más probable que simplemente estén cautivados por la belleza de mi dama. No, interrumpí. Probablemente sea lo primero. Al fin y al cabo, la gente es fundamentalmente codiciosa. Veroea parecía molesta por mi comentario, pero había escuchado un alboroto más arriba en la calle y la ignoré por el momento. Miré más allá de los puestos, a los numerosos civiles errantes y a los comerciantes que buscaban un buen trato. Al principio no vi nada fuera de lugar, pero luego noté los tonos apagados que emanaban de todo lo que pasaba por el camino. Sus voces eran respetuosas y tranquilas, y noté que algunos estaban arrodillados en oración o súplica. Otra vez esta gente no, murmuré. Agarré mi martillo, lo metí en su lugar y estaba a punto de recoger mi casco cuando de repente Veroea me agarró el brazo. ¿A dónde vas, mi señora?, preguntó. A cualquier lugar que no sea aquí, susurré. No me digas que huyes de la vista de los sacerdotes, comentó Aristón. Quizás sea cierto lo que dicen de ti y que eres una especie de espíritu oscuro, comentó uno de los otros guardias, con tono jovial pero mordaz. Escucha, pequeño, comencé, solo para ser interrumpido por una voz que esperaba no volver a escuchar. Entonces, ¿no es la propia hereje de hierro?, espetó el hombre pomposo. ¿Estás aquí para arrepentirte finalmente de tus pecados contra los dioses y pedir perdón a su clero? Me giré y me encontré mirando a un sacerdote y a su séquito de 10 hombres santos, así como a los 11 mercenarios que los custodiaban. Era vagamente consciente de que las miradas curiosas de casi todos los habitantes del mercado estaban clavadas en mí. Parecía que todos, desde el propio sacerdote hasta mis compañeros, esperaban mi palabra. Hola de nuevo, comencé, frunciendo el ceño. Rodas de Visellón, sacerdote de Faralquis.